Doctor Alfredo López, justamente ha dado una charla sobre la actualidad en Europa y su impacto en la Argentina, está en línea con estos temas que nosotros persistimos en poner en atención de esta audiencia. Doctor López, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bien, bueno, me pareció más que interesante y en este caso es muy poco habitual que un juez federal decida expresarse sobre temas de carácter de actualidad y de política. Usted no tiene empacho en hacerlo cuando así lo entiende y me gustaría que nos comparta su lectura de lo que está ocurriendo en este momento en una Europa muy convulsionada y que obviamente, y esto lo decimos nosotros acá todos los días, lo que pasa allí tiene repercusión de este lado del Atlántico, ¿no? Sí, por supuesto, muchas cosas que ocurren en Europa, luego de un tiempo, pasan acá en la Argentina, ¿no es cierto? Eh, yo creo que, mire, la conferencia se limitó a tres países en particular que conozco, que fui recientemente, porque me invitaron a un congreso sobre la hispanidad en España, y por otra parte di una conferencia allí sobre la constitucionalidad y la bioética. Pero uno cuando ve con sus propios ojos las cosas corrobora lo que ya supone, ¿no es cierto? No hablé del tema de Europa en general, sino como digo, de estos tres países en particular, que además nos vincula mucho más que los otros por su origen latino, ¿no es cierto? Porque sabemos que Europa ya está sometida al atlantismo norteamericano y esta lucha mundial que hay entre unilateralismo y multilateralismo, ¿no es cierto? Estados Unidos, por un lado, pretendiendo imponerse como la potencia hegemónica y la disputa que tiene con Rusia y fundamentalmente con China, ¿no es cierto? Pero concretamente, eh, haciendo una conclusión rápida de lo que he visto en estos tres países, es algo que ocurre también aquí en la Argentina, que es el descrédito total del pueblo respecto de su clase política, de los partidos políticos, que los ven como gerenciadores de un poder supranacional que quiere imponer una agenda, como usted sabe, la famosa Agenda 2030, que pretende destruir básicamente la soberanía de las naciones y la última trinchera que hay para defenderse de la tiranía mundial, que es la familia, a través de la ideología de género, del aborto, etcétera, con un programa, por supuesto, de despoblamiento mundial, porque todas estas políticas tienden a eso. Yo creo que, si usted quiere, podemos hablar en particular de estos tres países porque es muy interesante algunos fenómenos que he visto. Sí, quiero decirle antes de ir a eso que Sí, cómo no. yo lo que observo en líneas generales es que comienza a darse una reversión de todo este tema. Por ejemplo, Suecia, que fue un país que hizo punta con el tema de la transexualidad y con el cambio de género, que había llegado a extremos tales como tener una ley que decía que los menores que quisieran cambiar de género, simplemente con presentarse, podía determinarse y llevarse adelante. Bueno, justamente han derogado esa ley y la han reemplazado por otra que impone, digamos, un ordenamiento que tiene que ver con la cuestión, en principio, digamos, de que un joven, un adolescente, no está digamos, está en tránsito a su madurez, no tiene las competencias y las habilidades intelectuales y emocionales necesarias para determinarlo. Y me parece que hay otro tipo de cosas, creo que en este sentido, Giorgia Meloni me parece que es el ejemplo máximo, ¿no? Que están comenzando a transitar con gran apoyo de la sociedad en un camino contrario, ¿no? Sí, exactamente, porque estos países, Inglaterra también, que han comenzado con este tema hace más de 20 años, 30 años diríamos, están horrorizados con los efectos y las consecuencias que esta política sanitaria, entre comillas, de ideología de género ha tenido, a punto tal que es tremenda la cantidad de suicidios de jóvenes que han sido sometidos a estas amputaciones y también juicios de quienes no se suicidaron
contra el Estado por haberles arruinado la vida, ¿no es cierto? Incluso contra los propios padres, o sea, contra el Estado, contra los padres, contra los médicos que aconsejaron esas prácticas. Entonces están revirtiendo porque evidentemente la naturaleza vuelve por sus fueros y cuando se va contra la naturaleza siempre se paga un precio, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Bueno, me decía usted entonces en relación a estos tres países. Bueno, yo diría, el más importante me parece en este momento es lo que está ocurriendo en España. Uh-huh. En España ha asumido la presidencia, ¿cómo se llama? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, perdón. Sí, me salía Sergio Massa, no sé por qué. Bueno, no están tan lejos uno del otro. Sí, bueno, porque tuvo un apoyo explícito a ese candidato, Sánchez, ¿no es cierto? Sí. Que salió por todos los medios, ¿no? Le dedicó unos minutos, mientras tiene a España incendiada, porque usted sabe que él asume, pese a haber perdido las elecciones, con el apoyo de los etarras terroristas y de los separatistas catalanes, cuando había dicho en innumerables ocasiones que nunca se iba a unir a criminales o a quienes querían romper España. Sin embargo, con tal de permanecer en el poder, ha promovido una ley de amnistía para los terroristas, para los separatistas, a cambio de que ellos lo apoyen en su investidura. Y esto ha causado una gran conmoción en España por las víctimas del terrorismo y por los que defienden la unidad de España. De manera tal que hoy tiene, hace 10 días prácticamente, a todo el pueblo levantado en las sedes del Partido Socialista mediante una protesta que excede cualquier partido político. Es decir, es una protesta, diría yo, de España contra el régimen que pretende destruirla. Esto, digamos, también se replica en Francia, porque en Francia, que es la situación, porque también estuve allí asistiendo a una charla de un francés joven que había sido marxista en su juventud, producto de la movida del 68, ¿no? El Mayo francés. Y se ha dado cuenta solo, ¿no? Estudiando, de que la Francia verdadera no es esa, ¿no? Entonces han constituido una organización que se llama la Academia Cristiana y están haciendo un trabajo muy importante en las universidades de verano con los sectores nacionales tradicionalistas, que en Francia particularmente es muy fuerte el tradicionalismo católico, le diría más fuerte que en España. Es famosa la peregrinación que se hace a Chartres, masiva, y me llamó la atención una cosa que dijo dentro de la conferencia, por supuesto descreyendo de todos los partidos, de que lo que hay que hacer es una revolución cultural, y que esa revolución cultural para ellos les implica, porque también les hablaba a los españoles, que si España tardó 8 siglos en recuperar el territorio de los musulmanes que habían ocupado, y ellos decían, bueno, nosotros ahora estamos en el comienzo. Es decir, la situación de Francia hoy es terrible, porque prácticamente hay lugares donde no se aplica la ley francesa, donde todos son musulmanes, absolutamente todos, porque se expulsan de determinadas ciudades o pueblos o barrios a los autóctonos franceses, y prácticamente no rige la ley, no entra la policía, etcétera. A punto tal la situación llegó de gravedad que cuando fueron estos famosos incidentes hace unos meses atrás, incendiaban autos y quemaban negocios, etcétera, que el ejército le advirtió a Macron que si no ponía fin o no lograba poner fin a esa rebelión, iba a intervenir las Fuerzas Armadas. Es decir, que es una situación de mucha inestabilidad la que hay en Europa, por eso yo la relaciono con lo que está pasando en la Argentina. Y quizás el dato de color, que también me llamó la atención en el curso o el seminario de Hispanidad, es que hay ya
algunos marxistas que, sin dejar su dialéctica, se están acercando a las posiciones nacionales. Es decir, usted recordará, nosotros tenemos acá un antecedente en Abelardo Ramos, que venía del marxismo y se fue acercando a posiciones nacionales, sin dejar de lado, como digo, esta dialéctica que tienen de formación los marxistas, ¿no? Pero se dan cuenta que hoy están representando no ya a los trabajadores, sino al poder internacional del dinero. Entonces carecen de fundamento en cuanto a su lucha, porque defienden exactamente lo mismo que defienden el capitalismo salvaje y liberal. Por lo tanto, se están replanteando ideológicamente, y llamó la atención esa defensa de la hispanidad, que es una defensa de ese ser católico al estilo español, ¿no es cierto? Y que reafirma el concepto de nación. Entonces, eso también me llamó la atención. Y creo que aquí, si hay algunos pensadores, no creo que haya muchos de izquierda, que puedan ver este fenómeno, creo que también ocurrirá aquí próximamente. Sería casi un milagro, pero bueno, todo puede ocurrir. Doctor López, gracias, buena jornada, muy amable. Por favor, José Luis, le mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, el doctor Alfredo López, su visión y su expresión sobre este tema.